Fausto Espotorno ya está acá, ahora vamos a hablar. Fausto, a ver, vamos por parte. Sí. Ahora volvemos un poquito a qué pasó con los dólares del FMI, ¿no? Que es una polémica que se viene con la investigación del Banco Central, revelada por el propio presidente del Banco Central, Miguel Pelle. Pero, ¿ves a Trump jugando fuerte y dirimiendo en esta negociación, alineando al Fondo Monetario del lado del gobierno argentino en la negociación con los acreedores? No, yo creo que a Trump va a dejar esta vez que los técnicos del FMI negocien y negocien lo que le parezca más o menos correcto. Es cierto que el FMI tiene mucha inversión en Argentina y eso los asemeja en gran medida a los acreedores de Wall Street. Hay que separar los acreedores, hay diferentes tipos de acreedores en Wall Street, no son todos iguales. Pero la mayor parte está en manos de fondos que más están mirando más largo plazo y que hasta te diría que en cuanto a lo que le pueden pedir a Argentina es más o menos lo mismo que el FMI. Hacer una oferta que sea sostenible, mirame los números fiscales, fíjate los números fiscales que también sea sostenible porque vamos a hablar de estos grandes fondos tipo BlackRock, Fidelity. Ellos tienen posiciones de Argentina pensadas hace muchos años. Entonces, no están pensando en si gano, no es un hedge fund, que también los hay, que compraron el bono a 45 y quieren venderlo a 60 y quieren hacer esa ganancia. Estos tipos están pensando más a largo plazo, así que la sostenibilidad le parece muy importante. Y me parece que ahí no hay un desalineamiento. Es más, tira que está bastante todo alineado entre lo que dice Guzmán, entre lo que dice el FMI y lo que dicen los acreedores. Entonces Trump no lo veo ahí con nada para dirimir. ¿Tá? Ojo, hay acreedores, ya te digo, no es todo un universo de acreedores, hay acreedores que por ahí están más en el corto plazo, pero me parece que ahí está todo bastante alineado y eso me hace pensar que el tema de la deuda se va a resolver, por ahí con más o menos... Vos lo ves, sos optimista en ese aspecto. Ayer hablaba con un banquero importante, hay 3 bancos designados para el manejo de la deuda argentina, lo contamos acá, están como el asesor, el que le tiene que asesorar al gobierno argentino, a Guzmán, qué hacer con los acreedores, más o menos tenemos estas propuestas, te sugerimos este bono, este otro para canjear, según el perfil de los acreedores que creen que hay en cada bono, y después hay 2 bancos que con esa propuesta tienen que salir a convencer en todo el mundo a los acreedores para que los 70.000 millones de dólares de bonos viejos que hay, que Argentina dice no puedo pagar, esta deuda es insostenible, que tienen vencimientos muy cerrados ya este año, bueno, vengan con esos bonos los acreedores y se les dé a cambio bonos nuevos que signifiquen estirar el plazo de pago, reducir los intereses y reducir parte del capital que Argentina debe. Lo que me decía un banquero muy importante, vinculado a estos 3 bancos de primera línea, es que ellos calculan que el 40% de esos 70.000 millones de dólares, o un poco menos, está en manos de, efectivamente, 9 grandes fondos de inversión que ellos conocen al dedillo y que si la propuesta para esos fondos es más o menos potable, se puede hacer rápidamente. Templeton, BlackRock, Fidelity, Greylock, PIMCO, bueno, los grandes fondos de inversión fundamentalmente norteamericanos. Para todos ellos esto es poquita plata, ¿no? Claro, pero exactamente, fondos que mueven inversiones por $1 billón. Es decir, más, sí, 2 veces el PBI o 3 veces el PBI de la Argentina son lo que mueven de dinero estos grandes fondos que perdieron con la Argentina, pero dicen, bueno, más o menos no es tan grave. Bueno. Lo que pasa es que después hay que ir a buscar un 30 o un 40% más de acreedores que hay que ver si quieren entrar al canje. Y para eso dicen, bueno, tienen los tiempos cerrados, hay poco tiempo para efectivamente encarar esa deuda. Lo que decían es que es fundamental ahí el apoyo del FMI. Y decían, el apoyo del FMI, si efectivamente Guzmán no quiere hacer un ajuste fiscal como el que había comprometido y demás, y ahí es fundamental Trump. Sí. Lo que decían, es fundamental que estén todos alineados. Los gobiernos europeos refinanciándole el Club de París a Alberto Fernández, y Trump, el FMI, refinanciando la deuda del FMI dentro de un programa nuevo con el Fondo Monetario. Sí, pero, a ver, está perfecto lo que decís. Lo que quisiera aclarar es por qué es importante el FMI. ¿No? La cuestión de la importancia del FMI es que para que estos 30-40% que faltan, los grandes fondos creo que están más o menos en la misma línea. Esos son muchos chiquitos o hedge funds que compraron los bonos baratos para hacer una ganancia. Y lo que van a... sí, hedge funds son fondos especulativos, fondos de corto plazo, que manejan, no fondos que manejan, por ejemplo, fondos previsionales o ahorro de jubilados del mundo, que son de más largo plazo, sino que son fondos que pueden entrar y salir rápidamente. Exactamente, que son más chiquitos y que son los que tenés que salir a convencer. No son buitres, no son buitres, son
Después están los buitres. Después están también. los buitres. Eso ya es como la última categoría que no hay. Parecería ser que todavía no hay mucho. Pero de estos, ahí los tenés que convencer mostrándoles algo que ellos piensen que pueden generar ganancias para ellos. O sea, ¿y en qué sentido? Ellos compraron los bonos a 40 pesos de cada 100. Lo que ellos quieren es tener algo que después lo puedan vender a 60. ¿Tá? Ahora, para que algo suba, para que venga a 60, primero la quita tiene que ser razonable y después entusiasmar a los compradores de bonos argentinos, si no, esto ahora sí la economía argentina sale y ahí necesitas un programa económico y ahí es donde necesitas al FMI. Bueno, voy ahora al otro tema que habíamos empezado con esto, que es lo que va a generar mucho ruido en los próximos días, que es a dónde fueron los fondos del FMI y efectivamente quiénes compraron dólares en el mercado cambiario, fundamentalmente el último año y medio, ¿no? Cuando estuvo el acuerdo con el FMI. Dice Pelle, vamos a investigar no toda la fuga de capitales que tuvo Argentina durante la era Macri, que hace una fuga de capitales de casi 90.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando de fuga de capitales a lo que los economistas llamaban formación de activos externos. Es cuando se compran dólares en el mercado cambiario que salen del sistema financiero. No es un dólar que se compró y se dejó en un depósito en dólares en el sistema financiero, sino que estamos hablando que es un dólar que se compró y que se llevó una caja de seguridad, a un colchón o una transferencia al exterior de ese dólar, a un no residente, a una cuenta no residente de la Argentina. Bueno, dice el presidente del Banco Central, vamos a investigar qué pasó con el préstamo del FMI, es parte de la negociación de la Argentina con el FMI, lo mortifica a los técnicos del FMI, el gobierno argentino con ese tema, diciendo, ustedes habían prestado 45.000 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda y terminaron usando una parte del préstamo. Ellos calculan 16.000 millones de dólares, 15.000, 16.000 millones de dólares, para vender en el mercado cambiario. Cuando el propio FMI dice que ante una salida sostenida de capitales, como tenía Argentina, que todo compraban y nadie vendía dólares, desde junio del año pasado, tiene que solucionarse con alguna medida. No escrito, el Fondo Monetario dice tipo de cambio libre, que el dólar se vaya a cualquier valor. Escrito, dice, tiene que tomar los controles, ahí estaba escrito, a ver si lo tenemos ahí, los controles pertinentes para que esa fuga no sea financiada con los dólares del FMI. Los controles, estamos hablando de control de cambio, el cepo, básicamente. Sí. Bueno, ¿ves ahí un punto para el gobierno argentino? ¿Ves que es un punto para negociación? Es algo que va a hacer mucho ruido, porque obviamente hubo muchas empresas que, sin ningún tipo de restricción de capital, legalmente compraron. Lo que pasa es que también puede haber muchas empresas, algunas que estaban inmersas en sectores que tenían que renegociar tarifas públicas, o sectores que tienen hoy vinculación porque necesitan de la regulación estatal, y efectivamente hubo una salida de capitales financiada por el préstamo del FMI. Sí, a ver, es cierto eso, pero yo creo que va a hacer mucho ruido y es al divino botón. Porque en ese momento, si uno recuerda la discusión... Lo que dice el estatuto del FMI, recordemos lo que dice el estatuto del FMI, donde es muy claro, digamos, no hay vuelta acá. Yo decía, el préstamo fue 45.000 millones de dólares, un poco más de 28.000 fueron a vencimiento de deuda. Entre junio del 2018 y octubre, esto está hecho al 27 de octubre, se vendió prácticamente 16.000 millones de dólares en el mercado cambiario. De hecho, yo recuerdo que ese fue el motivo por el cual el FMI fuerza la salida de Caputo en el Banco Central, lo echa. Porque Caputo lo vende sin permiso del FMI primero. Ahora, los vende sin el permiso del FMI. Permiso, claro. Lo que pasa es que en una época el FMI pensaba que podía imponerse el FMI, diciendo, te demos el préstamo y nos imponemos la línea del FMI. Claro. En marzo del año pasado, cuando empieza la carrera electoral, el fondo autoriza al Tesoro a vender en el mercado cambiario y después ya autoriza que vendan cualquier cosa, con tal de que no se dispare el tipo de cambio. Claro. El estatuto del fondo decía claramente, ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Sí. Yo cuento esto aparte porque el fondo no tiene obviamente recetas que en muchos casos son recetas ortodoxas, típicas, pero lo que prima en el fondo siempre fue el pragmatismo.
son instrumentos que no son ideológicos. Yo contaba, después pueden ser buenos o malos los instrumentos, pero no son ideológicos. El primero que utilizó fuerte en la Argentina las retenciones dentro de un programa con el fondo fue el gobierno de Onganía, una dictadura con un ministro de Economía liberal. Sí, sí, sí. Los controles de capitales y retenciones el FMI los pidió permanentemente, las pide siempre en todo programa en la Argentina, siempre que viene un programa de un acuerdo con el Fondo Monetario, de retenciones a... El tema de los controles de capitales, el fondo también los pidió, se los pidió a Macri el año pasado. Se los pidió a Macri el año pasado, lo que pasa es que Washington, Trump, le permitieron a Macri jugar muy fuerte políticamente con los recursos del fondo. Sí, a ver, era más complicado el asunto. La discusión en ese momento, yo me acuerdo por qué se permitieron esos 11.000 millones de dólares. La discusión era, vos podés controlar la inflación o el peso si no controlás el mercado cambiario de dólares, siendo Argentina una economía bimonetaria. Y la respuesta era no, tenés que controlar el tipo de cambio de alguna manera. Como yo creo que la discusión era, si yo controlo el mercado cambiario, o sea, pongo un control de cambios para controlar el mercado cambiario vía fuerza, ¿qué pasa con Vaca Muerta? Se me cae Vaca Muerta, que es lo que efectivamente terminó pasando. Entonces, el dilema era, usamos los dólares y tratamos de controlar el mercado del dólar para poder controlar la volatilidad del peso y con eso evitamos meterle mano a Vaca Muerta, o ponemos un control de cambios, que es lo que decía el FMI, y chao Vaca Muerta, que era otro proyecto. Entonces era más, me pareció más una discusión técnica en ese momento que otra. No, pero hubo una decisión política, bien. Hubo una decisión política, no. El fondo, el otro párrafo del fondo dice que si no hace caso el país en cuestión, no aplica controles, puede inhabilitarlo en el uso de los recursos. El fondo podría haber emitido un comunicado diciendo, esto el fondo lo establece después de lo que pasó en Rusia. Con los recursos del fondo a fines de los 90, cuando da préstamos importantes en algunos países y en esos países se termina financiando la fuga de capital. Entonces hay todo un escándalo en Washington, era la época, ¿te acordás? Sí, de por qué los plomeros y los carpinteros norteamericanos van a estar financiando en aquel momento era el ruso, pero el argentino que se quiera llevar los dólares al colchón o a la caja de seguridad al exterior, o se quiera llevar los dólares a la mano. Sí, sí, el caso porque paradigmático. dicen que los plomeros y los carpinteros norteamericanos, porque el FMI, el principal accionista del FMI y el que pone la mayor cuota en el FMI es Estados Unidos. Obviamente Argentina también pone una cuota todos los años para el FMI, pero es mínima esa cuota. No, el caso paradigmático que disparó esta norma fue Rusia. Claro, se le puso en el año 98. En el año 98 se le puso mucho dinero y así como entró el dinero, al mes ya se había acabado todo. Se había ido porque lo usaron todo, el Banco Central lo usó para contener. Acá me parece que la discusión fue más técnica, o por lo menos yo que hemos estado hablando con economistas, hemos venido acá, la discusión era, me parece que pasaba por otro lado, era cómo controlarse el mercado, el peso que venía con mucha volatilidad, si no controlarse el mercado de cambio. Y te acordás que varias veces Caputo fue lo que dijo, acá hay que controlar el mercado de cambio, si no se nos escapa de nuevo. Y la idea de poner control de cambio no estaba en el gobierno porque decían que se podía caer la vaca muerta. No sé, hubo una decisión política, al final se decidió por algo. Pero me parece que meter esa discusión hoy, en la negociación del FMI, que una discusión más, me pareció en ese momento... O sea que en el Banco Central están armando la lista, porque tienen obviamente los datos de todos los que compraron dólares durante esa época. Vino la plata un banquero importante me dice, pero ¿cómo no va a tener el Banco Central? Yo tengo la lista, me dice. Claro. Si yo llevo a contar las empresas que compraron dólares en mi banco, obviamente hay secreto bancario, eso no lo puede hacer un banquero privado. El Banco Central sí lo puede hacer, porque es la autoridad de control. El Banco Central puede hacer lo que quiera, digamos. Explotó el tema de este precio de Alberto Fernández muy enojado con el tema de los alimentos, si bien la inflación en general se le viene desacelerando. Vos decís que Para mí, alimentos no lo veo especialmente fuerte, por lo menos en las medidas, los datos que tomamos nosotros, ¿no? No vi lo del INDEC, pero básicamente dio 4 o 7 en enero, que ahí tuvo la salida del impuesto del IVA, que ¿te acordás que se había bajado el IVA y después se volvió a poner? Entonces es razonable, y ahora dio 2,1, lo cual está más o menos en línea con la inflación que nos dio. A ver, vos sabés que yo creo que... Ahora vos sos consciente que cuando vos contás eso, porque me pasa a mí cuando cuando conté el 4,7 de alimentos en enero, o digo ahora alimentos según el gobierno, hay dos mediciones, qué sé yo, Ministerio de Economía, Banco Central les da 3%, pero la gente putea porque dice, ¿qué 3%? ¿Viste? En general, porque claro, hay un problema grande entre los precios de los alimentos y el salario, digamos. No, es que, si se quiere, el poder adquisitivo medido en alimentos se ha derrumbado en los últimos 2 años y medio en la Argentina. Entonces la gente ve que va al supermercado y no puede comprar nada. No, está claro, eso es otro problema, pero eso es un problema más de la caída del salario real que viene hace 2 años cayendo consecutivos y
pero yo no veo especialmente algo en alimentos. Ahora, la inflación en general ha venido bajando por dos razones. Uno, porque está todo congelado. Todavía la política monetaria, acuérdate que la política monetaria, esto lo hemos dicho varias veces, tiene rezagos. O sea, probablemente el efecto monetario de la inflación actual no sea la política actual, sea la política de Guido Sandleri, que te acuerdas que había congelado la cantidad de dinero. Y todavía falta un programa antiinflacionario. ¿Tá? Yo lo que veo en el gobierno, así, y voy a ser muy rápido para que se entienda esto, veo que el gobierno está teniendo la política de reactivación económica es básicamente bajar la tasa de interés. Porque lo que ve es, hay mucha capacidad ociosa en la industria, la tasa de interés era muy alta, y bueno, si yo empiezo, la idea me imagino que pasa por, si yo le empiezo a dar dinero para poner en marcha las máquinas, o sea, para estimular el capital de trabajo, debería poder arrancar la actividad económica. Ahora, el peligro de eso es que ¿cómo hago para bajar la tasa de interés? No hay otra que emitir dinero. Y eso me puede generar un riesgo inflacionario. Entonces, ¿cómo controlo eso? Bueno, tratando de apretar con controles. La tasa de interés, es anclar el dólar. El dólar, bueno, sí. El cepo y las tarifas por debajo de la inflación. Y es tratar de que en estos meses el salario le gane un poquito. Sí, pero por eso te digo, a la inflación. Bajar la tasa de interés es más bien para reactivar la economía, emitir dinero. Entonces, ¿qué haces? Congelás el dólar, congelás las tarifas y apretás, pasa a los empresarios y decís, no aumenten los precios, muchachos, a ver si podemos desinflar hasta que cierres la renegociación de la deuda, que es lo que contamos. Después tenés que hacer otra cosa. Después tenés 6 meses con esto. Sí. ¿No? Ahora vamos a contar que lo que está pasando con Brasil. Hoy Brasil volvió a devaluar muy fuerte, muy fuerte. Ya con la suba del dólar en Brasil hoy. 15% en lo que va, desde que empezó el año, 15%. Casi 16% en lo que va del año el dólar en Brasil, una economía que tiene 3% de inflación anual, o sea que es como 5 años de inflación. Se pegaron una devaluación, una suba del dólar, que genera mucha competitividad en la economía brasileña. Los brasileños están chochos, es decir, los empresarios brasileños están chochos. El pueblo brasileño no entiende muy bien, que quiere ver un poquito qué pasa con los precios, no le importa que suba el dólar, mientras no se traslade a los precios, y en Brasil se traslada poco a los precios, no se traslada como en la Argentina. Entonces los empresarios industriales brasileños están en su mejor momento hoy, ¿no? Porque efectivamente el dólar está subiendo. Eso, atención, que le mete mucha presión a Alberto Fernández. Sí. Porque mientras está negociando la deuda, Alberto Fernández quiere ir llevando el dólar, empezó a mover en febrero, para no perder reserva, porque si no tiene que andar vendiendo reserva para que el dólar no se mueva, además para no atrasar el dólar, para que Argentina no vuelva al problema de que en algún momento estalla el dólar o que pierden competitivas empresas. Pero ojo que Brasil viene muy rápido, y la pregunta es ¿cuándo para? Ahora te voy a hacer la pregunta, vuelvo sobre eso. Un problema que tiene la Argentina es la concentración. Es un tema que hay que trabajarlo, porque por supuesto hay poca oferta. Volviendo al tema de Brasil, que vos hablabas recién del tema de la devaluación. Vos vas a un supermercado brasileño hoy y te encontrás una cantidad de oferta de cada producto muchísimo mayor que en la Argentina. Y en sectores donde la Argentina es líder, por ejemplo el lácteo. Entonces me parece que es un tema que hay que trabajarlo, porque justamente la concentración genera, por supuesto, conductas monopólicas o anticompetitivas y aumento de precios, ¿no? A ver, perdón. Lucas. El monopolio no genera aumento de precios. Genera precios altos, no inflación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas completamente diferentes. Bueno, pues no es bueno, es completamente diferente. Pero es cierto de que... No, pero la gente entiende. Por ejemplo, pero porque después se piensa que combatir la concentración es combatir la inflación y no tiene nada que ver. No tiene que ver con la inflación. Vos tenés competencia. Pero voy a dar un ejemplo, me lo contaba alguien que está... en varias cuestiones. Pero voy a contar un ejemplo que me... No, pero lo que estoy diciendo es así, no es abierto a debate. Si vos tenés competencia, seguramente el tema... Otro tema. Si tenés competencia, ¿qué pasa? ¿La inflación cambia? No, tenés niveles de Si vos sos precios, monopolio... menores. Doy un ejemplo. Si tenés menos impuestos también. Me lo contaba alguien que está en el sector de importación, que hizo una especie de aplicación para juntar a importadores, pequeños importadores. Y esos importadores están importando de manera cooperativa, si se quiere, a través de esta aplicación, a un 40, a veces 50% más barato de los precios de importación que importan supermercados o grandes empresas y después revenden en el mercado interno. Y eso es importante porque hay sectores, por ejemplo, Macri decía, bueno, tengo aumento de precio en un sector, abro la importación y disciplino ese sector para domesticar los precios. Eso nunca fue verdad. Lo abría el sector, pero tampoco y no pasaba nada, porque efectivamente hay también en el sector de importación todo un engranaje de empresas, en algunos casos grandes, que generan costos muy por encima, para el consumidor estoy viendo, muy por encima de lo que se puede generar, y este es un caso, un día lo vamos a mostrar,
digamos, que están importando, le están rompiendo el negocio de importación para los chicos, ¿no? Es decir, no sé, una ferretería que quería comprar tornillo, si se lo compraba finalmente al importador vía los grandes supermercados, o pagaba 40% más caro, obviamente no podía importar de manera directa tampoco esa, porque era muy chiquito en el mercado, ¿no? Pero bueno, Lucas Romero, ¿cómo estás viendo? Yo digo, Alberto Pero, perdón, Fernández... esos son costos regulatorios, no es un costo de monopolio, es el gobierno que pone restricciones y las restricciones terminan aumentando los costos. No, pero... Entonces el problema es que en realidad... Está bien, pero lo que te quiero decir es Lo que... que pasa es que estamos en una discusión inversa, que es tratar de regular para bajar la inflación o bajar los precios. Y cada vez que regulas, metés más costos y más precios. Entonces tenés que ir para Lo que te quiero decir es que claramente... tenés que desregular para cualquier bajar mercado, en cualquier mercado del mundo, los oligopolios no son buenos. No son buenos. Los duopolios no son buenos. Es decir, todas las tendencias, los oligopsonios no son buenos. Es decir, cuando hay poquitos compradores, no poquitos vendedores, sino poquitos compradores de un producto. Es decir, y eso en general se regula en el mundo. Sí, pero se regula muy fuerte. Se regula cuando vos tenés generados por el mercado, pero no cuando tenés generados por el Estado. Si el Estado es el que genera los monopolios, los reguladores. No, está bien. ¿Pero por qué? No quiero ir a la... La concentración del No, porque a medida que vos aumentás los costos de regulatorios, el costo fijo empieza a ser mucho más alto y solamente las grandes empresas pueden pagarlo. Y por eso genera concentración. Ejemplo de esto, el ingreso brutos. El ingreso bruto es un impuesto que como se va acumulando, lo mejor que te conviene hacer es integrar hacia atrás la cadena. Entonces, yo quería mostrar un ejemplo donde pequeñas empresas terminaban importando, asociándose. Terminaban importando a un precio mucho más barato del que importaban los grandes importadores de Argentina. ¿Y por qué los grandes importadores? Los grandes importadores obviamente importaban barato. Claro. Lo que pasa es que después lo vendían caro. Bueno, lo vendían mucho más caro. Ahí tienes que mirar los costos fijos. Lo que estoy hablando es problema de la economía real. Estoy hablando más allá de las discusiones teóricas. Pero hay que debatirlo. Está bien lo que él dice. Vos estás viendo los costos fijos. No, porque con el producto importado muchas veces decía que solucionábamos, y lo que discutimos, lo hemos discutido en este programa cuando me dijeron que un saco en una empresa en España costaba $50 y acá costaba 200, pero era importado, no era producción nacional por mes costo, sino por el costo argentino. Esto hay que discutir. Entonces, está bien lo que está bien. No, abrí la importación, no mejorás el salario ni el costo de la compra del usuario si vos importás. Por eso digo, es muy importante debatir lo que dice, porque hay un costo argentino muy importante. Que alguna vez tendríamos que debatir, ¿no? Espero que sea el camino para empezar a charlarlo. A veces es costo argentino, que tiene que ver con todos esos impuestos, pero también estas empresas también pagan los mismos impuestos. Sí. Y a veces tiene que ver con comportamientos en ciertos sectores de la cadena de comercialización. Sí, pero ¿por qué se tiene que agrupar tiene que ver con la fijación de precios por encima de lo que es la competencia de mercado. ¿Por qué se tienen que juntar los chiquititos? Se tienen que juntar los chiquititos porque el costo regulatorio que hay adentro es tan grande que no lo puedes pagar vos solo. Tenés que juntarte con otros que podamos dividir el costo. A menos que seas uno grandote y lo puedas pagar vos solo. Sí, pero estoy contando que los chiquitos juntos, cuando van y compran mucho más barato de lo que te vende. Está bien, el grandote en la Argentina que importó mucho más barato de lo que importan los chiquitos juntos. Pero por eso digo, tenés un costo regulatorio que le diste un monopolio grandote. Positivo el costo regulatorio, el costo positivo también lo sufren las importaciones. A ver, voy al punto. Lo que quiero decir es que acá hubo muchos que abrieron las importaciones para disciplinar los precios y terminaron con 55% de inflación. Eso es lo que quiero decir. Está bien. Gracias a los tres. Vamos volando a la tanda.